Siendo empleada de servicio con una educación mínima y sin dinero, doña Ceci compró su primera propiedad oyendo lo que yo hablaba mientras yo hablaba con mis estudiantes. Es algo fascinante, yo oyendo a mi cuñada Viviana mientras ella trabajaba con su equipo de ventas. Y ella tomó eso más los podcasts y multiplicó su patrimonio por 20 veces en menos de 3 años. Ella ha sabido sencillamente tomar información disponible y ha crecido su patrimonio, ha creado un plan que ya en 2 años le va a dar libertad financiera a toda su familia. Ella empezó a los 60 años, casi como yo. En este episodio, doña Ceci nos cuenta cómo lo hizo. Es fascinante su historia que yo quiero que no te la pierdas. Hola, mi nombre es Carlos Davis y en mi canal trabajamos herramientas para lograr la libertad financiera con poco dinero, sin usar los bancos y no importa cómo sea su situación. Este podcast hoy es una prueba patente de eso. No te lo pierdas. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Doña Ceci, buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos. Bueno, me siento muy contento con este podcast porque doña Ceci es una persona que yo admiro muchísimo porque he visto un cambio en su vida increíble. ¿Cuántos años tiene usted, doña Ceci? 60 años acabé de cumplir. Genial. Bueno, doña Ceci, ¿cómo nos conocimos los dos? A través de su cuñada. Yo Ajá. trabajo con su cuñada y en una avenida que ustedes tuvieron, pues nos conocimos. Yo empecé a escuchar su actitud y también mi maestra, que es su cuñada, porque ella es la que, como puedo decir, puede ser como esa guía que yo tengo al pie, que yo la escucho, pero en sus podcasts también yo los escucho y es cuando yo lo escucho a usted que dice que cualquiera puede conseguir lo que quiere y que cualquier necesitado puede estar dando algo barato y que lo cual yo puedo aprovechar para comprar. Ajá. Y entonces todas esas cosas, pues yo fui como decir, no, pues es que yo lo voy a hacer. O sea, de pronto yo los escucho a ustedes, pero entonces yo quiero poner en práctica lo que ustedes empiezan a hablar, lo que ustedes están enseñando en los podcasts. Entonces yo dije, no, pues yo voy a empezar a poner en práctica, a ver cómo me va, a ver qué tan cierto es. Porque a mí siempre me gusta como investigar o como ir al grano, a ver, si esto es verdad, yo lo puedo hacer. Entonces, es ahí donde yo me voy un día cualquiera, a pesar de mi sueldo que me ganaba, cuando en ese tiempo yo me ganaba 25,000 pesos haciendo aseo en el apartamento de doña Viviana. Que en ese tiempo eran como $10. Eso, más o menos así, me ganaba eso. Al día. Eso, era al día. Y tenía que pagar transporte. Y de eso pagaba transporte, de eso me ayudaba en la casa, y fue ahí donde yo ya inicié, pues, mirando cómo es que dije, voy a poner en práctica. Y así que una vez yo salí, ya con esa plática, yo esta plata no me la voy a gastar, voy a buscar a ver dónde me voy a encontrar ese lote que don Carlos dice, o esa casa que don Carlos dice que yo la puedo encontrar y que puede haber un necesitado que me la va a dar barata. Fue así como yo me fui por el lado de Belisario, que ese fue mi primer lote que yo compré. Entonces yo iba por la calle y miré un lote que estaba como todo abandonado, como que nadie le ponía mano, lo que era como un basurero, era como un botadero de basura. Entonces yo pregunté a los vecinos cuánto vale ese lote. Y dijeron, no es de fulano de tal, pero pues ni se meta ahí porque por eso no dan ni 5. Pero pues yo más sin embargo me acordaba de sus palabras, que uno debía aprovechar las oportunidades. Así que yo me fui, pregunté quién era el dueño, hablé con el dueño me dijo, si usted me da 9 millones, uno tras otro se lo vendo. Porque la verdad es que mi esposa ya no está, ella murió, me quedé solo, mis hijos ya no están aquí, y pues yo como que ya no tengo nada más, no tengo aspiraciones de nada y quiero vender ese lote porque no tengo plata para construir. Yo no tenía esa plata. Bueno, yo de una hablé con el señor y le dije a él pues que fuera de eso había que pagar las escrituras, que las escrituras valían 2 millones de pesos y que eso sí me correspondía a mí porque él no tenía un peso para hacer las escrituras, porque el lote estaba con protocolización, pero listo para sacar escrituras. Entonces yo en ese momento... O sea que, bueno, entonces, es
necesitaba el millón de pesos, tenía el millón de pesos. Tenía 1.500.000. Y él se lo daba en 9 millones. Ujú. O sea que más o menos tenía el 10% del valor del lote. Y tenía que pagar además los 2 millones. Los 2 millones que eran para las escrituras. Bueno, entonces yo llegué y le dije al señor, pues yo cuento con 2 millones de pesos, que todavía ni los tenía en mis manos, pero pues ya en mi cabeza estaban esos 2 millones de pesos, porque dije, voy a trabajar y estos 500 los voy a conseguir de cualquier manera, pero pues los voy a conseguir. Y todavía le dije, no, ese lote no vale 9 millones, ese lote vale 7, y si usted quiere 7 le doy. Así, pero pues yo pensando, yo no tenía plata, pero yo ya le estaba ofreciendo 7 millones por el lote. Entonces él me dijo que sí, le dije, pero pues yo no tengo toda esa plata. En mis manos tengo 2 millones, usted verá qué hacemos, si me recibe estos 2 millones y colóqueme unas cotas, ¿cómo le voy a pagar? Le dije, yo estoy trabajando y si usted me coloca unas cotas, pues yo le empiezo a pagar. ¿Y de dónde sacaba el otro millón? Porque me dijo que tenía uno. Tenía 1.500.000 que me había pagado doña Viviana, era 1.500.000, millón y medio, y 500 que teníamos ahorrados con mi esposo. Entonces, con eso completamos los 2 millones. ¿Usted nunca había comprado nada? No. Hasta eso no, yo no había comprado, o sea, nunca me había ocurrido comprarme un lote ni comprar nada. Porque pensaba que usted no podía. Sí, que no podía. De pronto yo me compraba una vaca, eso sí yo la tenía en la casa, pero pues ya ponerme a comprar y aquí en Cali, que todo es carísimo, pues para mí era muy difícil. Pero entonces ya nosotros ya le dije a mi esposo, vea, mire, que pasa esto, pasa lo otro. Bueno, ahí el otro inconveniente, porque nosotros esperábamos que el gobierno le da un subsidio a mi esposo o me da el subsidio a mí, pero si nosotros aparecemos con una compra a nombre de nosotros, pues nosotros íbamos a perder ese beneficio. Entonces yo de no, pues compremos el lote y lo ponemos a nombre de mi sobrino. Listo, hicimos eso. El señor aceptó, nos recibió los 2 millones, me puso una cuota de 500 semanales, y yo decía, ¿de dónde los voy a sacar? Semanales. Ahí fue cuando yo empecé a conseguirme 3 trabajos. ¿Qué pasó? Yo con eso me empezó a salir que mi día me salía por 110. O sea que, entonces, una pregunta. Lo que quiere decir, que fue muy duro, es que usted se dio cuenta que usted podía ganar mucho más. Claro, que podía ganar mucho más y que me podían pagar. Lo cierto es que yo cuadré mis 500 semanales y empezamos a trabajar así. Ahora colocamos el lote a nombre de mi sobrino y cuando ya lo habíamos pagado... me hubiera preguntado, yo le hubiera dicho que no. Cuando fuimos ya con las escrituras y todo, él dijo que si quería nos entregaba el lote y si no, no, porque eso era de él, estaba a nombre de él legalmente. Wow. Pero gracias a Dios nos valimos de muchas cosas, nos ayudaron, nos tocó vender el lote. Sí, nos tocó vender el lote, pero bueno, ahí sí ya lo vendimos, porque nosotros lo compramos en 7 millones, porque el señor al final me lo dejó en 7. Me tocó ponerme a trabajar así como le digo, mi esposo me coloraba, entre los dos lo pagamos, nos tocó, bueno, pero entonces tuvimos una ganancia, lo vendimos en 18. O sea, lo compraron realmente 9 más 2, 7 más 9, más 2, 9 y lo vendieron al doble. ¿En cuánto tiempo? En 18. Eso fue como, no alcanzó a pasar un año, eso fue como a los 6 meses, porque nosotros fuimos, lo limpiamos bien bonito, lo cerramos con esa lona verde, bien, ya como se fuera a construir, hicimos un kiosquito como para vender empanadas, porque el lugar era muy bonito, se vendía todo, pero sino por el problema de mi sobrino nos tocó vender el lote, pero bueno, ya lo vendimos. Y entonces ahí ya teníamos esa plática. Me llamaron que había un lote en Popayán que valía en 18 millones y nosotros inmediatamente ofrecimos 14 por él. Y ya, si se negociaba en 14 viajaba y si no, no viajaba. Sin verlo. Yo le dije que así sin verlo. O sea, yo estaba ya como ya volviéndome una dura. Una dura de que yo digo, pues yo solamente era con las medidas. Bueno, ella al final me llamó por la noche, me dijo que sí, que 14 millones me los dejaba y que viajara con la plata. Y yo todavía le dije, tengo la mitad. Se llevó a cabo el negocio, fue un éxito. El lote lo tenemos porque no lo hemos vendido. Bueno, gracias a Dios, ahí tenemos ese lote. Tenemos una entrada ya ahí. Entonces ya. ¿Y qué piensa hacer con ese lote? Pues nosotros estamos pensando, hasta ahorita no hemos pensado, lo estamos dejando ahí que vaya subiendo de precio, porque él ahí va subiendo de precio. Bueno, un señor estaba vendiendo lotes, a él lo amenazaron con invadir, entonces él dijo, no, yo voy a empezar a vender, porque si me invaden yo pierdo, no doy nada, y nos llamó y nos ofreció un lote, ese sí ya es grande, es pues bien grande, son 50 metros cuadrados, 50. Entonces él nos dijo que quería que negociáramos ese lote nos lo dio en 25 millones.
Eso, pues nosotros, como le digo, siempre ya a partir de ese momento empezamos a conseguir los recursos, parte los sacamos del banco, pagamos. Ya en el banco les prestaron. En el banco le prestaron a mi esposo. Porque ya se organizaron ustedes para que el banco les prestara, ¿cierto? Sí. Porque usted dijo, no, vamos a ver si Sí. todo el mundo consigue plata, Ajá. yo también. Porque nosotros pues ya tenemos un ahorro en el fondo. O sea, nosotros empezamos, a partir de ese momento, nos ubicamos en el ahorro. Ahí fue cuando ya mi esposo y yo nos pusimos en común. Bueno, dijo mi esposo, nos vamos a poner una meta, vamos a consignar 1.000.000 mensual. 1.000.000 él, 1.000.000 yo, porque ya nos sentíamos capaces de hacerlo. Y ya empezaron a como socios. Sí, ya socios. En vez de sencillamente vivir juntos, que todos sino bueno, cada uno va a poner y vamos a crecer financieramente. Porque entonces, no tenían nada. El lote que compramos acá arriba, en este momento nos lo tenemos ya por lotes, porque ahí ya caben lotes de 7 por 15 para poder vender. Sacamos 6 lotes, todavía nos ha quedado otro lotecito así que se pues está independiente, lo todavía lo vamos a dejar de pronto para nosotros, pero sí vamos a vender esos 6 lotes. Bueno, los estábamos dando a 15, pero en este momento ya subió, ya como va pasando todo, entonces ya en este momento le subimos el precio, ya hemos podido vender 2 a 17. O sea, son 102 millones que usted saca de los lotes. Porque con eso queremos ir por nuestra casa ahora sí. Y, o sea que esos 9 millones, ese millón con su esposo, lo convirtieron en 100 millones, 102 de eso. ¿El otro pedacito cuánto va a valer? Yo creo que ese pedacito debe valer por ahí, ese sí debe valer por ahí sus 12 millones. 124. ¿Y cuánto vale el que tiene en Popayán? El que tenemos nosotros en Popayán no lo valorizaron por 28 millones. Imagínate, o sea, 150 millones. Y vamos por la casa, porque queremos nuestra casa. Queremos una casa que tenga habitaciones para poder rentar, o si no, unos apartamenticos donde podamos acomodarnos nosotros en un sitio y rentar los otros. Entonces usted en 4 años, con un salario, con unos ingresos muy modestos, suyos y de su esposo, cambió su vida. O sea, si usted hubiera pensado así a los 20 años o 25, ¿cuánta plata tendría ahorita? No, pues me imagino que una cantidad. Entonces yo le quiero preguntar, ¿esto, la riqueza o la pobreza, depende de la plata o de la forma de pensar? De la forma de pensar. Es la actitud de la persona. Exacto. O sea, tomo mi actitud y es, bueno, yo voy a ahorrar, porque a través del primer lotecito que compramos, eso nos dio para que nosotros podíamos ahorrar, que debíamos ahorrar al máximo, que debíamos vivir, o sea, empezamos a organizar. Bueno, decía mi esposo, apartaba lo del arrendo, decía, esto es lo del arrendo, esto es lo del mercado, y este mercado nos va a alcanzar para 15 días, porque somos 2, decía. Entonces, usted y yo, esto nos alcanza para 15 días. Y fuera de eso, en la casa donde nosotros vivimos, tenemos un apartamentico siempre grandecito y tiene una habitación independiente abajo. Entonces, nosotros rentamos esa habitación. Prácticamente donde vivimos, nosotros no pagamos el arrendo porque con lo que rentamos, con eso pagamos el arrendo. Entonces, nosotros podríamos decir que vivimos gratis. ¿Qué fue lo que usted cambió en la dinámica, en la organización de su familia que le ha ayudado a esto? El cambio en que los dos, con mi esposo, nos organizamos. Que con mi hijo, pues fue, bueno, listo, usted va a ayudar, se va a organizar también. Porque lo que pasa era que prácticamente nosotros nos habíamos enfocado en la familia, que el uno tenía una necesidad. Entonces, ve a tía que me pasa esto, y entonces nosotros, listo, tenga. Nosotros decidimos que ya esos cuentos de que la familia acá, y no con eso no quiere decir que no los estemos ayudando, porque si hay una necesidad y miramos que esa necesidad es urgente, nosotros les colaboramos a ellos. Pero entonces ya hay como esa meta de todos querer trabajar juntos, así fue. ¿Y ahora es más fácil la vida de la familia? Claro, es más fácil. Doña Cecilia, de 1 a 10, ¿qué seguridad hay de que usted y su esposo van a comprar una casa con habitaciones? Eso es un hecho. Dígame, doña Ceci, ¿qué le diría usted a una persona que ahorita dice, ay, es que yo no tengo plata, ay, es que mi vida ha sido muy duro, ay, es que yo ni tengo en dónde caerme muerto? Pues yo le diría que inicie ahorrando. Primeramente, que crea en sí mismo, que crea de lo que es capaz de hacer. Porque cuando uno cree en uno mismo y uno siente que uno sí es capaz de surgir,
que sí es capaz de hacer las cosas, no importa la edad, no importa la hora que sea, pero que crea en sí misma, y si es un hombre en sí mismo, que sienta que sí tiene ese valor, que puede hacerlo y que esto no es para escogidos, sino para aquel que desee crecer, aquel que quiera lanzarse y decir yo puedo, que se llene de esa seguridad, que yo sí puedo. Que la reconozca. Sí, porque... que reconozca. Tenemos es que reconocer que nosotros somos capaces, exacto, que nosotros podemos, así sea como le digo, toda la vida yo he trabajado en una casa de familia. Y vean la tremenda bendición que hemos recibido. He podido conseguir el apoyo de mi esposo, el apoyo de mis hijos, el apoyo de mi familia. Bueno, muchas gracias, doña Cecilia. Bueno, y a ti que estás viendo esto, de verdad te quiero decir que para mí ha sido maravilloso esto, porque ese es el objetivo de mi trabajo. Realmente esa es mi misión, y mi misión es mostrar a las personas que no tienen que vivir como viví yo, angustiado hasta los 60 años, casi igual nos tocó, ¿cierto? Por plata, por todo, porque con un pequeño cambio, que es cambiar un pensamiento y decidir, como nos dijo doña Ceci, creer en ti. Creer en ti, no es trabajar como burro, no es suficiente, eso no sirve. Es importante trabajar, pero es decidir que tú vas a salir de ahí, que tú te puedes dejar ayudar, que en tu medio hay recursos y hay ayuda si tú tienes la apertura y tienes la disposición y la determinación de hacer lo que tú tienes que hacer por ti y por tu familia. Porque fíjate que eso no solamente es el aspecto económico, también cambia las familias, cambia el sentido del futuro, y estas personas maravillosas van a asegurar su futuro, y yo estoy absolutamente seguro que ellos en 5 años van a ser independientes financieramente. Es impresionante. ¿Estamos de acuerdo? 5 años. Sí, señor. 5 años, ¿cierto? Pongámosle 5 años, pero si antes ya le avisaré para que le esté tomando la grabación de la casa que vamos a tener. No, de eso estamos seguros. Absolutamente, sí. Absolutamente. Claro que sí. Porque sabes que tienes todo lo que necesitas para hacer lo que tú quieras, para lograr la abundancia, la libertad y la paz financiera. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Bueno, suscríbete a mi canal, escribe qué opinas de esto, ponnos me gusta, y de verdad, gracias por abrir tu corazón, y te invito a nuestro próximo video. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis.